Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este micro taller donde vamos a aprender cosas bien interesantes acerca de la prospección en Facebook, cómo aprender a prospectar en Facebook. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Ciro Rivera, yo soy socio director en Entrenamientos con Valor y el día de hoy la idea es empezar rápidamente con una breve presentación que durará menos de 5 minutos para dar paso ahora sí a la charla que nos tiene preparada la licenciada Gabriela Carabeo para aprender sobre este tema y la idea es irnos cerca de las 6:55, antes de las 7, tiempo del centro de México. Así que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y me voy a permitir ahorita compartir mi pantalla para correr esta breve presentación muy rápida. Actualmente, los líderes de las empresas enfrentan retos cada vez mayores y requieren de equipos de trabajo alineados con sus metas y objetivos. Falta de acción, desmotivación, problemas de comunicación y malas decisiones son algunas de las situaciones que deben enfrentar a diario y que los mantienen bajo un estrés constante. Por eso, en Entrenamientos con Valor, desarrollamos una fórmula para resolver los problemas en los equipos de trabajo, capacitándolos con diversas herramientas educativas muy prácticas y funcionales. Unificamos las mejores técnicas de capacitación, el uso de la tecnología y los conocimientos más importantes sobre comportamiento humano para mejorar la forma de pensar y de trabajar de los participantes, logrando con esto equipos altamente productivos y eficientes. Nuestro propósito es lograr que te sientas tranquilo y capaz de dirigir a los equipos de trabajo sabiendo que puedes avanzar al ritmo que la empresa lo requiere. Somos Entrenamientos con Valor, el Miguel Ángel de tu capital humano. Muy bien, bueno, la idea es platicarles brevemente sobre esta presentación y iniciamos con esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes son los mejores elementos dentro de tu organización? Y probablemente como personal encargada de recursos humanos, te preguntas esto constantemente, ¿quiénes son las personas que vale más la pena? ¿Quiénes nos conviene pues capacitar, buscar y que se queden con nosotros? Normalmente las personas que verdaderamente valen la pena son las que tienen motivación. Si te pones a pensar, son las que traen ganas, empuje, ese drive que le llaman para salir adelante. Y también son las personas que empiezan a mostrar ese liderazgo. Puede que lo hayan aprendido o que lo traigan ya de manera nata, pero bueno, tienen ese liderazgo también. Y también son las personas que se comunican mejor con sus compañeros. Son las personas que no tienen tantos problemas de comunicación y desarrollan esa empatía luego entre la gente, y también las personas que saben trabajar en equipo. Yo creo que esas 4 características son, entre muchas más, pero son las más importantes que tiene la gente que verdaderamente vale la pena. Y si te pones a pensar incluso en tu mismo equipo en recursos humanos, hay gente así, y hay gente que tú dices, híjole, vale la pena, es gente que quiero que se quede conmigo, que la quiero jalar a mi equipo. Y cuando tú te empiezas a encontrar gente así, la empiezas a atraer y no quieres que se te vaya. En otras palabras, los elementos de tu empresa o de tu organización más productivos son los que tienen motivación y han desarrollado habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Son cosas que son bien importantes desarrollar dentro de tu organización. Y algo bien interesante que hemos descubierto, que entre más entrenen a sus equipos en estas habilidades, su productividad aumenta de inmediato. Y entre más lo practiquen, más lo van perfeccionando. Eso es lo más interesante de todo esto. Aquí nosotros en Entrenamientos con Valor hemos desarrollado una metodología de capacitación que da resultados en decenas de organizaciones para aumentar la productividad de tus equipos, ya sea administrativos o comerciales, en un mínimo 30%. Y esto lo podemos garantizar. Y si no te funciona, no te cuesta nada, no tienes por qué pagarlo nada. Entonces, ponte a pensar en este momento, ¿qué pasaría si durante 6 meses, un año, aumentaras el 30% de tus equipos, ¿verdad? De la productividad de tus equipos, ya sea comerciales o administrativos. Eso lo puedes traducir en eficiencia, lo puedes traducir en dinero, etcétera, ¿no? Está muy increíble esta idea. Ahora, a mí me gusta compararlo mucho con los equipos deportivos, porque es una analogía muy interesante.
En este caso, si tu organización fuera un equipo de fútbol americano, nosotros pudiéramos preparar, desarrollar y entrenar a los jugadores para que ganen un mínimo de 30 partidos extra, 30 partidos más. Quiere decir que si ganan 10 en promedio en una temporada, van a ganar por lo menos 13. Entonces, se vuelven muy interesantes ya los números, porque los podemos medir ese desarrollo, esa productividad. Ahora, en este caso, cada jugador estaría motivado y se comunicaría de manera eficiente con su equipo, con sus compañeros de equipo en cada jugada. Y de igual manera el coach, en este caso dirección o ustedes, sabría cómo empoderar y sacar lo mejor de sus integrantes para en este caso ganar el Super Bowl, ¿no? Es una analogía que me gusta hacer porque se entiende de manera mucho más fácil lo que hacemos en una organización. Algunos beneficios que hemos visto nosotros es que de entrada mejora la autonomía y la calidad de la toma de decisiones. Y lo interesante es que toman más decisiones sin depender tanto de ti, pero de la manera en la que tú las tomarías, que eso es lo interesante. No como otras personas creen o como debería de ser, sino como tú las tomarías. Eso es lo padre. También hemos visto que desarrollas a los equipos de alto, o los conviertes más bien en equipos de alto desempeño o alto rendimiento. Y en ese momento, cuando entendemos de teoría de equipos, hablamos de que están en nivel 5, y ahí en ese nivel 5 ya los equipos se vuelven equipos de alto desempeño para poder desarrollar actividades, metas más específicas. Son como los equipos especiales dentro de los deportes. Dirección, y en este caso también de recursos humanos, tiene un mayor control de lo que está pasando, que eso es bien importante. Dirección siempre nos pelea mucho que quieren seguir manejando y teniendo el control de la situación de lo que está pasando, aunque les empiecen a delegar y generar mayor autonomía. Entonces no se pierde el control. Aumenta obviamente la productividad, como es lo que estamos hablando, y disminuimos lo que es la pérdida de clientes, el famoso churn rate que le llaman los americanos. ¿Por qué? Porque puede haber por problemas de comunicación que se pierdan los clientes, por una mala venta, por una mala atención, por una mala comunicación entre los departamentos. Se van perdiendo los clientes y aquí disminuimos con esta metodología la pérdida de clientes. En realidad lo que nosotros queremos es que te sientas tranquilo, tranquila, al saber que eres capaz de dirigir a tus equipos de trabajo, ¿no? Sabiendo que pueden avanzar al ritmo que la empresa lo requiere, con los beneficios que se quieren obtener, las metas y los objetivos que se están planteando. Entonces, que al final se logre todo esto. Algunos de los métodos que utilizamos para lograr ese tipo de cosas es, dentro de un programa que formamos nosotros, es obviamente realizar capacitaciones, ya sea online o presenciales. También a cada capacitación que hacemos en sesiones semanales le agregamos algunas actividades y ejercicios de reforzamiento, desde exámenes, actividades de gamificación, concursos, etcétera. También hacemos un mapeo de equipos, y esto es aplicar una batería de ejercicios para conocer el perfil de las personas que están en sus equipos de trabajo, para saber si son más orientados a la acción, orientados a pensar, cómo toman decisiones, etcétera. Es muy parecido a un examen psicométrico, pero que mide 7 áreas muy diferentes a la psicometría. También lo complementamos con microlearning, que son cápsulas que enviamos todos los días a los programas de capacitación de menos de 5 minutitos, pero que tienen que ver con temas de habilidades blandas, de soft skills y cambios de comportamiento. Luego también les damos acceso a nuestra plataforma educativa para poder compartir ahí lecturas, videos, resultados de ejercicios y muchas cosas más que tenemos en nuestra plataforma. Todo esto lo vamos acompañando al área de recursos humanos para ir viendo cómo es que pueden aplicar mejor y sacarle más provecho a estas capacitaciones. Entonces tenemos sesiones recurrentes con recursos humanos para ir viendo cómo le podemos sacar todavía mayor beneficio a todo esto. Y al final, pues bueno, digamos una metodología casada con los resultados a través de métricos y reportes que estamos haciendo. Estas son algunas imágenes, ¿no?, de las actividades que luego realizamos. Tratamos de que sean muy divertidas, pero que también tengan actividades con propósito para poderlas aprender, ¿verdad? Y que la gente esté desarrollando de una manera muy fácil, muy sencilla, muy divertida, todas estas habilidades que queremos hacer. Y bueno, información ahí de nuestra plataforma y cómo también manejamos los cursos online. Ahí vienen algunos de los socios con los cuales hemos trabajado, ya sea aquí en varias partes de México. Y bueno, ya, esta es la última sesión, o la última filmina, que habla acerca un poquito de nosotros. Tenemos desde el 2009 especializados en el tema de ayudar a las empresas en su crecimiento a desarrollar la productividad. Nosotros trabajamos en todo México y en el sur de Texas, en el sur de Estados Unidos. Tenemos presencia aquí en Monterrey, en Ciudad de México, en Los Cabos y en Austin, Texas. Y ahí viene un poquito de nuestras áreas de negocio.
Aquí están nuestras formas de contacto. Los invito a que le tomen una foto al código QR ahí para que nos puedan contactar de una manera muy sencilla si les interesa conocer un poquito más acerca de lo que estamos platicando ahorita, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora sí, me voy a presentar a la licenciada Gabriela Carabeo, que es la persona que nos va a hacer el favor de darnos ahorita la presentación. Está muy, muy interesante. Ella es graduada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene una maestría en negocios con especialidad en desarrollo organizacional por parte de la Universidad Regiomontana. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en áreas relacionadas con el talento humano y su paso a través de empresas nacionales e internacionales le ha dejado muchas satisfacciones. Desde la creación de estrategias para aumentar la productividad en Big Cola, también su contribución como country manager de recursos humanos en la empresa del Osito Dormilón y la coordinación de las estrategias de desarrollo de habilidades en empresas con vendedores de piso. Todo esto, Gabriela ha podido aterrizar las necesidades de recursos humanos en eficientes planes de acción. Ella es experta en el método Silva de control mental. También tiene un diplomado en desarrollo humano con enfoque gestal y pertenece a la Asociación de Psicólogos de Nuevo León. Adicionalmente cuenta con una certificación en psicología positiva en la Universidad Tec Milenio, donde además imparte clases a diversas licenciaturas. Actualmente, Gaby es secretaria de la Asociación de Dirigentes de Empresas de Monterrey y entrenadora máster en entrenamientos con valor. Ella es amante de las redes sociales, influencer y líder de opinión. Y hoy nos va a platicar sobre cómo reclutar exitosamente en Facebook. Así que bueno, pues muchas gracias, Gaby. Gracias por acompañarnos. Bienvenida y adelante. No, muchísimas gracias, Ciro, por esta bonita presentación. Y bueno, siempre es muy grato escuchar un resumen de un minuto de las cosas que uno ha hecho, ¿no? Por ahí en la vida y sobre todo en la trayectoria laboral. Y me da muchísimo gusto saludarlos, me da muchísimo gusto el día de hoy poder compartir un poco de conocimiento con mis colegas, con algunos colegas y amigos de recursos humanos y sobre todo hablar no es un tema, es el tema, ¿sí? El tema que tenemos todas las empresas por el cual todos estamos preocupados la mayoría del tiempo y es la parte del reclutamiento, ¿no? Entonces, el día de hoy te voy a dar mis mejores tips y algunas cosas que puedes hacer para reclutar exitosamente en Facebook, ¿no? Y entonces yo creo que al menos la mayoría de nosotros, o vamos, si estás como un poquito de mi edad en adelante, no me calcules la edad, pero más o menos en esta etapa en la que estamos, muy probablemente te haya sucedido que realmente nosotros no reclutamos con las redes sociales, ¿sí? Y entonces de repente cuando ahorita resulta que necesitamos reclutar y necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer para atraer a nuestros candidatos, de repente los más jóvenes nos dicen, pues es que hay que reclutar en Facebook, ¿no? Hay que reclutar en las redes y entonces nosotros a veces hemos entrado tal vez en pánico, a veces le damos un poco de una oportunidad porque a lo mejor ya no sabemos o no nos han funcionado otros métodos, ¿sí? O simplemente realmente creemos en las redes sociales, ¿no? Entonces yo te voy a decir que yo pasé por eso, también igual que tú. O sea, yo también necesitábamos gente, también en algún momento tal vez fui un poco incrédula, después les di una oportunidad y después se volvió mi medio de reclutamiento número 1 en las empresas, ¿no? Entonces, por eso es que el día de hoy te voy a platicar un poquito de qué es lo que podemos hacer. Pero antes de hablarte de los tips, vamos a entrar un poco en contexto. ¿Y por qué Facebook, no? Hay muchas redes, hay muchas maneras de reclutar, hay páginas web, o sea, hay mil y un cosas que podemos hacer. Sin embargo, ¿por qué hablamos de Facebook o por qué Facebook es como ahorita la red social? Primero es porque es la número 1 del mundo, ¿sí? Hay muchas redes que están en crecimiento, está TikTok en crecimiento, Instagram estaba en crecimiento, Facebook de repente como que parece que ya no figura tanto, pero la realidad es que Facebook sigue siendo la reina
de las redes sociales. La primera, la que pegó 2 veces, y la número 1. ¿Sí? Entonces, Facebook sigue siendo la red social preferida por las personas, ¿sí? Y eso nos lleva a que hay más de 2.910 millones de usuarios en el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente más de la mitad de las personas, o todas las personas que tienen celular, todas las personas tienen una red social, probablemente todo el mundo tenga Facebook, ¿no? Entonces, imagínate que ahí puedes contactar con muchísima gente, ¿sí? Y si hablamos específicamente a lo mejor de México, que es en donde nosotros a lo mejor nos estamos enfocando a reclutar, en México hay 93 millones de usuarios, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? ¿Por qué estamos hablando un poco de números y un poco de usuarios? Y es porque muy seguramente tu candidato está ahí, ¿no? Entonces, de repente buscamos a lo mejor en plataformas, en páginas, pero la realidad es que la mayoría de las personas no todos están ahí, ¿sí? Y entonces nosotros lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de gente, o sea, que nuestro medio de reclutamiento, nuestro anuncio o lo que sea que nosotros hagamos, ¿sí? Lo vea la mayor cantidad de personas posibles, ¿sí? Porque acuérdate que el reclutamiento es precisamente la primera parte de este embudo, ¿no? Necesitamos tener la mayor cantidad de gente también para que nosotros podamos de ahí a lo mejor ir cerrando y hacer el proceso de selección. ¿Ok? Entonces, por eso es que necesitas estar en Facebook, necesitas reclutar en Facebook porque muy seguramente ahí está tu candidato. Pero entonces te voy a decir algo, tenemos algunos retos porque definitivamente no está tan sencillo, no es a lo mejor tan fácil o a veces tan rápido como quisiéramos o como parece, ¿no? El reto número 1 es que te tienes que hacer visible para ellos, o sea, tus candidatos están ahí, las personas están ahí, ¿sí? Pero necesitas hacerte visible, es decir, que esas personas volteen a verte, que esas personas que están en búsqueda de trabajo les seas interesante, ¿sí? Y que te vean como una opción, ¿sí? Y entonces queremos que te vean, y eso es lo que queremos, que sepan de tu empresa, que sepan de tu vacante, y que entonces te puedas hacer visible, ¿sí? Ese es el reto número 1, ¿sí? Y entonces si tú te metes de repente a ver anuncios y a ver, bueno, pues hay una competencia, ¿no? Y bien increíble, de a lo mejor quién hace el anuncio de repente con mejor diseño, algo más bonito, quién puede captar más personas, y entonces necesitamos hacernos visibles, ¿no? Y la segunda nos lleva precisamente a lo que te estaba platicando, que es cómo podemos hacer que el candidato me elija, ¿sí? Porque si nosotros también nos metemos un poquito a Facebook, te vas a dar cuenta que puestos pues hay muchos, ¿no? Si estamos buscando ayudantes generales, híjole, pues prácticamente te podría decir, pues todas las empresas o la gran mayoría de las empresas están reclutando ese puesto. Sin embargo, ¿cómo lo hago yo atractivo? ¿Cómo hago que el candidato me voltee a ver? ¿Cómo hago que el candidato decida tomar el siguiente paso, que es enviarme su información o pedirme información o empezar a tener un contacto un poco más cercano, ¿no? Para poder iniciar nuestro proceso de selección, ¿no? Y esos son los 2 retos que tú tienes al estar en las redes sociales, porque sí, definitivamente el alcance que tiene, como hemos visto, el alcance que tienen las redes sociales es increíblemente fuerte, es increíblemente grande, pero también de tan grande que es, estamos viendo que hay demasiada información ahí, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos estos 2 retos, o sea, que te vean y que seas atractivo para el candidato. Entonces, cada vez que tú vayas a hacer un anuncio, cada vez que tú vayas a empezar a hacer algo de reclutamiento en redes sociales, pregúntate si, o sea, tú está bien tu anuncio, o sea, y si tú lo elegirías, si tú estuvieras buscando trabajo, elegirías ese anuncio que tú estás haciendo. Sí, ese sería algo de lo que puedes hacer para saber si de alguna manera también empezar a ver si lo estás empezando a hacer bien, ¿no? Te voy a dar y esta es una cuestión por ahí que tienes que saberla,
¿sí? Porque Facebook funciona así, funciona muy bien en puestos operativos, administrativos, digamos, hasta mandos medios o, digamos, operativos administrativos, ¿sí? O sea, puestos de mandos medios hacia abajo, ¿sí? Hacia puestos básicos. Ahí funciona muy bien Facebook, ¿sí? Y no te voy a decir que a lo mejor alguna vez he entrado yo también en esta cosquillita de decir vamos a reclutar otro tipo de puestos, a lo mejor gerentes, jefes, otro tipo de puestos a lo mejor de mayor responsabilidad. ¿Se puede? Sí. ¿Por qué no? Inténtalo, dale, no hay ningún problema. Sin embargo, yo te voy a decir que para lo que realmente funciona, o sea, donde te puedo decir, así yo lo he visto funcionar y te aseguro que funciona, es para este tipo de puestos, ¿sí? Puede ser que para los otros, puede ser que encuentres sí, sin embargo, no vas a encontrar, vamos, tu embudo no va a ser tan grande. Sí, sin embargo, para puestos operativos, estamos hablando, no sé, ayudantes, choferes, meseros, ese tipo de puestos funciona muy bien, administrativos, asistentes administrativos, eso funciona muy bien, mandos medios como supervisores todavía funciona muy bien, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de puestos que yo te recomiendo que reclutes en Facebook, ¿sí? Para que realmente tengas el resultado que tú quieres. Y el tip número 1 que te voy a dar, iniciando con estos tips, es que te unas a grupos de empleo, ¿sí? En Facebook, tú sabes que hay grupos que son especializados, ¿sí? Esos grupos, de acuerdo a los intereses, hay personas que van creando grupos, ¿sí? Y entonces, seguramente hay grupos de interés. Seguramente si tú estás en Facebook, seguramente perteneces a algún grupo de interés, de alguna cuestión que te gusta, como a lo mejor de mascotas, no sé, de decoración, de flores, en fin, de jardinería, ¿sí? Pero bueno, así como hay esos grupos de interés, así también hay grupos de empleo, ¿sí? Hay grupos de empleo como no tienes una idea, ¿sí? Entonces, lo primero que tienes que hacer es unirte a grupos de empleo, o sea, buscar grupos de empleo, o sea, sentarte y buscarlos, ¿sí? Ahora, ¿qué vas a encontrar? ¿O qué tipo de grupos de empleo vas a encontrar? ¿Sí? Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, aquí te puse, puedes encontrar, por ejemplo, por zona geográfica. Entonces, si de repente tú, por ejemplo, estás en una zona como en este caso aquí, Empleos Guadalupe, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ahí lo más probable es que vas a encontrar pura gente de Guadalupe, ¿sí? Vas a encontrar gente de esa zona en particular. Entonces, si tú estás reclutando por zona, entonces busca este tipo de grupos para que entonces tú puedas reclutar exactamente en la zona en la cual tú te estás moviendo, ¿no? De repente hay personas también, o sea, como a lo mejor como tú y como yo que reclutamos en todo Monterrey o incluso diferentes zonas, entonces así hay grupos en Juárez, en Guadalupe, en Apodaca, en San Nicolás, por ejemplo, hablando aquí de Monterrey, el área metropolitana. Si tú no estás aquí en Monterrey, yo estoy en Monterrey, pero si tú no estás aquí en Monterrey o en Nuevo León específicamente, también hay grupos en tu ciudad, ¿sí? Yo he reclutado por zona geográfica, estando aquí en Nuevo León, he reclutado en Chihuahua, en Torreón, en Saltillo, en Tampico, ¿sí? En León, en Guadalajara, en Puebla, en fin, o sea, realmente puedes encontrar estos grupos por zona. Entonces, ¿qué te recomiendo para encontrar estos grupos? Pues obviamente pon el lugar en el cual tú estés buscando. O sea, si tú estás buscando incluso en otra ciudad del país, busca el grupo por ciudad, así tal cual, y empieza a ver qué opciones hay. ¿Ok? La siguiente también que puedes encontrar, el tipo de grupos que vas a encontrar son por actividades o puestos, ¿sí? Como sabemos, hay puestos como a veces muy especializados que de repente no los encontramos, o sea, vamos, no tan fácilmente. Entonces, de repente hay grupos así. Por ejemplo, aquí te puse un ejemplo, grupos, hay una bolsa de trabajo para choferes, operadores, conductores, o sea, gente que se dedica a manejar algún automóvil, algo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que o sea, toda la gente que está ahí
pues va a tener relación obviamente con esta actividad o con ese puesto específico. Yo me he encontrado, por ejemplo, grupos también, por ejemplo, choferes, operadores de montacarguistas. He visto también grupos, por ejemplo, de vendedores, de repente que también, o sea, gente que realmente dices, yo me dedico a ventas, ¿no? Entonces, vendedores y algunos otros también, como, por ejemplo, carpinteros también. En alguna ocasión me tocó reclutar carpinteros, es de los puestos también como muy especializados. Y entonces, bueno, pues empecé a buscar grupos que fueran de carpintería o de personas que se dedicaran a esta actividad. Y bueno, pues ahí encontré a mi candidato, ¿no? Entonces, por eso te recomiendo también que entres como o empieza a buscar este tipo también de grupos en particular. También hay grupos por tipo de jornada, porque sabemos que, por ejemplo, hay personas que a lo mejor no estamos buscando nosotros de medio tiempo, estamos buscando que no trabajen en las mañanas, en las tardes, de fines de semana o otro tipo de jornadas, ¿no? Entonces aquí, mira, te puse un ejemplo, ¿no? Hay grupos como, por ejemplo, gente que está buscando trabajo de medio tiempo. Entonces, todo lo que se publica ahí son medio tiempo, o sea, son trabajos flexibles, son de medio tiempo, por ejemplo aquí pues en Monterrey, ¿no? Aquí es donde vas a encontrar. Y también hay, por ejemplo, otros grupos, o sea, que son también por necesidades especiales. Y por ejemplo aquí puedes encontrar, por ejemplo, empleos para estudiantes, ¿sí? Entonces, si te fijas, por ejemplo, ahí en la descripción de este grupo en particular, dice, este grupo es como que no cuentan con el tiempo para permanecer 8 o 10 horas en una oficina y son de horarios flexibles. Es decir, que sabes que vas a contratar estudiantes. Y entonces ahí también hay grupos, por ejemplo, de practicantes también, puedes encontrar ahí. Por ejemplo, grupos de personas que trabajan desde casa también, ¿sí? Entonces, puedes realmente encontrar diferentes grupos de acuerdo a la necesidad de tu puesto, de acuerdo a lo que tú también obviamente estás buscando, de acuerdo a la zona, ¿sí? Y entre muy generales o también muy específicos de alguna actividad. Ok, ahora, ¿qué pasa? Que a veces dices tú, oye, es que mi grupo tal vez no existe, o sea, es tan especial que no existe. Entonces yo te voy a decir, créalo, ¿sí? Y te voy a platicar, ¿por qué te digo que lo crees? Porque a mí también, por ejemplo, me pasó en algún momento en el cual yo estaba buscando gente para la zona poniente de Monterrey, ¿sí? Entonces la zona es como, vamos, es una zona como muy, muy específica, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue, en su momento dije, bueno, hagamos un grupo de empleos y le llamé empleos en Monterrey Poniente. Así se llama mi grupo. Entonces, ¿qué hice? Abrí el grupo. Obviamente, si tú quieres que esto sea como rápido, definitivamente te tengo que decir, no va a ser tan rápido como a lo mejor quisiéramos. Lo que sí te voy a decir es que es efectivo y va a ser funcional. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces va entrando gente, así como tú vas buscando grupos, así también hay personas que van buscando grupos y entonces van entrando esos grupos y yo te puedo decir que o sea, ahorita no sé, el grupo que yo tengo, por ejemplo, de empleos en Monterrey Poniente, empecé, por ejemplo, yo posteando mis vacantes y de repente también como un poco servicio social, yo iba a las tiendas y veía que algún colega estaba reclutando, yo le tomaba una foto y la subía, ¿sí? Y esa era una manera también como, un poco para mí era como de ayudar a las personas, pero también de alguna manera hacer que mi grupo creciera. Entonces el grupo fue creciendo, creciendo y ahorita en ese grupo hay más de 2,000 personas. A veces yo ya hay muchos reclutadores de la zona, entonces realmente, por ejemplo, ahorita en este momento ya se postea solo, ¿sí? O sea, ya hay a otras personas que lo hacen. Entonces, y seguramente hay más personas como tú buscando ese tipo de actividad o en cierta zona o cierto puesto. Entonces, ahora sí que digo, si no existe, pues hazlo, no hay ningún problema. O sea, obviamente sabes que la gente también va y viene, hay mucha gente que va a estar a lo mejor hoy está aquí, mañana va a estar en otra empresa, entonces digo, esperemos que se queden mucho tiempo en la tuya, sin embargo, digo, puedes hacer también este tip que te doy, ¿no? El tip número 2 es que
crees una buena combinación de texto, imagen y le des variedad, ¿no? Hay algo, te dije que los retos iban a ser dos, que te vean, ¿sí? Y el segundo reto iba a ser que aparte la gente como se enamore o que le interese tu vacante, ¿no? Entonces, para eso tienes que ir creando una buena combinación de texto e imagen. Y uno de los errores que veo muy comúnmente en las publicaciones que yo veo en los grupos o en Facebook es que a veces no traen la información completa, ¿ok? O de repente no son tan atractivos. Entonces, por eso te digo, haz una buena combinación. ¿A qué me refiero? A que le pongas datos básicos del texto, ¿sí? La primera sería del texto. Cosas básicas como nombre del puesto o actividad real, ¿sí? ¿Y por qué resalto así real, ¿sí? Porque la verdad es que ya estamos en otra etapa y en otra época en donde, por favor, o sea, no pongamos ya, por ejemplo, auxiliares administrativos cuando sabemos que el puesto son de ventas, ¿sí? O no tratemos como de a veces como de ocultar el nombre, porque la verdad es que ahorita justo acabo de ver hace unos días, por ahí andaban balconeando bueno, pues una persona por ahí, un TikToker, andaba balconeando gente, o sea, empleos, de precisamente como que tienden a ser engañosos, ¿sí? Entonces, si tú tienes un buen puesto, si tienes obviamente muy bien definido y sé que lo tendrás, el tema de cuál es tu actividad, cuál es tu puesto, ponlo, o sea, esto es lo que vas a hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día también la gente se da cuenta, ¿sí? Entonces, por eso es que te digo, pon lo que realmente va a hacer la persona, es nombre del puesto y actividades, 2 y 3 cosas que sean como las actividades básicas del puesto para que la gente tenga una idea de qué es lo que va a hacer desde que lea el anuncio. La segunda cosa es que los medios de contacto sean rápidos para acceder a ellos, ¿sí? Si tú, por ejemplo, a un chofer le vas a, sí, a un chofer le vas a decir, mira, aquí te dejo mi correo, entonces tú me vas a mandar un correo y me vas a mandar tu currículum y entonces yo espero que me envíes la información. La verdad es que, te soy sincera, difícilmente lo va a hacer, ¿sí? Entonces, si tú incluso pones ahí, o sea, mándame, o sea, escríbeme aquí, ¿sí? Ponme aquí tu teléfono, o sea, te lo juro que hay gente que te lo pone. O dile, mándame mensaje directo y te contesto, la gente lo hace. O sea, que el siguiente paso sea contactarse contigo. Si tú le das muchas vueltas, por eso te digo, sobre todo en puestos operativos, si tú le empiezas a dar muchas vueltas a envíame, es como abre tu correo, envíame un currículum, mándale send, yo lo reviso y luego, o sea, ya fueron 3 pasos. ¿Me explico? Entonces, lo que la gente en Facebook está buscando son empleos que sean rápidos y que yo pueda contactar, ellos quieren contactar directamente rápido con nosotros, ¿sí? Ya si le metemos como muchos pasos, entonces la gente también empieza a perder el interés. Ahora, te voy a dar un tip que no viene aquí, pero te lo voy a platicar, ¿no? Ahora muchas empresas usamos WhatsApp, ¿sí? Para reclutar también, o sea, me ha tocado también tener número como de recursos humanos de WhatsApp o de repente un número de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo, por ejemplo, que está sucediendo ahora? Es que ahora me pones el enlace, ¿sí? Ahora ponen el enlace ahí abajo, entonces te dicen, si quieres, mándame por favor, escríbeme a este enlace y te ponen ahí el enlace. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que solamente vas a tener que presionar el enlace y te va a llevar, te va a abrir un mensaje de WhatsApp y ese mensaje de WhatsApp es, digamos, la puerta para que pueda hablar contigo el candidato. Y eso, si te fijas, lo hace una conexión mucho más rápida y mucho más directa. Funciona igual si tú le dices, mándame, o sea, o mándame un mensaje, ¿no? O ponme aquí si te interesa y ahí vas empezando a crear la conexión. Y también una de las cosas más comunes que veo es que no le ponen el lugar o la zona de trabajo. Y eso me va a llevar a la segunda diapositiva que te mostré, donde te decía, somos millones de usuarios en la red. Entonces, necesitas ponerle en qué zona va a trabajar esa persona.
¿sí? Aunque a veces parezca obvio, ¿sí? Aunque digas tú, bueno, es que, oye, pero es que si estoy, Gaby, en el grupo de Guadalupe, pues es obvio que estoy reclutando en Guadalupe. Sí y no. O sea, sí porque estás en ese grupo de empleos, no porque no sabemos exactamente en qué parte de Guadalupe estás reclutando. Incluso pudieras ponerle en tu texto también qué autobuses o qué camiones, por ejemplo, te llevan hacia el lugar de trabajo, ¿sí? Para que las personas sepan, porque a veces el lugar no solamente tiene que quedarnos cerca, sino tiene que ser accesible. Entonces, ¿qué quiere decir accesible? Que yo a lo mejor salgo a la esquina de mi casa, yo candidato salgo a la esquina de mi casa, pasa el camión que me va a llevar a mi trabajo. Y entonces puede ser que no esté cerca mi trabajo, pero sea accesible. Entonces, por eso necesitamos poner el lugar, la zona de trabajo, incluso entre más específico seas con este punto, la misma persona también se va a ir filtrando, ¿sí? Y vas a tener como candidatos un poquito más enfocados, o sea, más directos a lo que tú estás buscando. ¿Sí? Y también usa emojis y usa lenguaje sencillo. Ok, entonces algo que la persona sienta que está hablando con otra persona, o sea, algo como un poco más coloquial, el lenguaje más coloquial. De repente también trata de evitar modismos, o sea, cosas, por ejemplo, como en inglés o siglas que a veces no todo el mundo lo puede entender, digo, a menos que sea como, por ejemplo, chofer camión 3.5, pues bueno, los choferes obviamente que están en eso saben de qué se trata, ¿no? Pero vamos, si es otro tipo de puestos más generales, entonces usa lenguaje también así, muy sencillo y muy general. Y en la imagen, yo te recomiendo siempre que acompañes con una imagen tu texto, ¿ok? Entonces, en esa imagen, ten cuidado porque no, trata de que no vengan demasiadas letras, o sea, que sea más, a lo mejor una foto, pueden ser fotos incluso de tu empresa, si tu empresa así lo permite, o pueden ser fotos como de referencia, o sea, que hagan una referencia a que la persona se dé una idea de qué va a ser, ¿sí? Entonces, ahí yo lo que te recomiendo es que no pongas demasiado, o sea, como demasiado texto, simplemente sea el nombre del puesto que estás reclutando, los datos de contacto, ¿sí? Y si acaso a lo mejor 2, 3 cositas así, a lo mejor muy específicas que estés buscando, una imagen, como te dije, que sea ya sea relacionada o incluso que pueda ser de tu empresa y listo. Y es todo, ¿sí? Y que le des variedad a tus anuncios, ¿sí? Variedad, ¿a qué me refiero? A que no siempre lo hagas exactamente igual, porque también cuando tú lo haces igual, es como la gente se acostumbra al mismo texto, o sea, entonces es como muy repetitivo. Entonces yo lo que te diría es, ¿sabes qué? A lo mejor cámbiale, de repente puedes cambiar la imagen, de repente puedes cambiar el color, de repente el texto hazlo a lo mejor. Si uno lo hiciste muy largo, a lo mejor acórtale un poquito. Si está demasiado corto, hazlo un poquito más largo. O sea, dale variedad a tus anuncios para que no siempre se vean igual. El tercer tip es que de respuesta a todos los mensajes públicos y mensajes privados, ¿sí? Algo de lo que mucha gente se queja en las redes es que los reclutadores luego no contestamos, ¿sí? Y es que si bien es cierto, pues sí, nos llegan muchos mensajes, muchos currículums, o sea, tenemos como a veces estamos muy saturados, sí trata de dar respuesta a todos los mensajes. Incluso aunque los mensajes no sean muy positivos o a veces no sean muy agradables, ¿sí? De repente también pasa, hay gente que está molesta, que a lo mejor le pasó algo, no lo atendimos bien, qué sé yo, llegó y no lo atendimos, o sea, malos entendidos, y de repente usan también ahí como para una válvula de escape, ¿no? Usan nuestras publicaciones, entonces trata de dar una respuesta. Obviamente si esto te sucede, guarda la calma, respira, piensa lo que vas a escribir
y dar respuesta, ¿no? Entonces, te digo, los públicos obviamente es importante porque la gente ahí también le va dando más movilidad a tu post, a tu vacante, ¿sí? A lo que tú publicaste. O sea, si tú tienes una persona te escribió y aparte tú le contestas, tú sabes que eso hace también que el algoritmo vea que realmente es una vacante que se está moviendo, o sea, que hay interacción, y entonces eso lo que va a hacer pues es también como mostrársela a más personas, ¿sí? Y eso funciona también en los grupos. Y los mensajes privados, porque bueno, ya cuando alguien te manda un mensaje, sobre todo mensajes privados o mensajes directos, quiere decir que hay un interés, entonces hay que contestarle a esas personas. ¿Sí? El tip 4 es crea un catálogo de respuestas a preguntas frecuentes, y eso nos lleva a cómo vamos a contestar, ¿no? Un poquito es el seguimiento del tip número 3. O sea, ¿cómo vamos a hacerle para contestarle a tanta gente? Crea un catálogo de respuestas a preguntas, así. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas te preguntan? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuál es el sueldo? En dónde se ubica, qué camiones me llevan, dirección, o sea, todos esos datos, ¿sí? Ahí puedes hacer un archivo, o sea, donde tú tengas como esas respuestas, o sea, ya lo tengas ahí escrito. Entonces, ¿qué haces? Copias, pegas, copias, pegas, copias, o sea, así. Si tú, por ejemplo, reclutas a través de páginas de Facebook, que eso también muchas empresas lo hacen, también puedes ahí guardar las respuestas automáticas. Ese catálogo que tú ya creaste, ¿sí? Lo puedes ir poniendo en respuestas automáticas, y entonces tú lo que vas a hacer es buscar esa respuesta para no tener que escribir todo. Buscas la respuesta que ya está guardada. Lo que hace es que se pone en la parte de abajo y le das enviar y se va. ¿Ok? Y ese también catálogo te va a servir para otras cosas, ¿no? O sea, para, por ejemplo, incluso la gente que, no sé, te envía por WhatsApp, también te va a servir, o sea, te puede servir para muchas cosas, pero específicamente para Facebook también te va a servir para dar respuesta, que es la parte anterior que te platiqué, y para también ir creando esas respuestas automáticas en caso de que tú estés reclutando a través de páginas de Facebook. Y el tip número 5 es que publiques en diferentes días, horas, grupos. O sea, lo que luego sucede es que decimos, hoy es lunes de reclutamiento. Y entonces llegamos con toda la actitud y posteamos, o sea, mandamos a postear lo mismo en todos los grupos, exactamente igual, la misma imagen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que entonces después lo que sucede es que ahí lo ven, o sea, lo ven las personas, a lo mejor lo ven a cierta hora y luego ya no. O sea, o si nada más recluto los lunes, pues obviamente a lo mejor hay personas en el resto de la semana que se perdieron del anuncio porque a lo mejor no lo vieron, ¿no? Entonces yo lo que te recomiendo es que publiques en diferentes días, horas, grupos, ¿sí? En que la mayoría de las personas están activas en Facebook, ¿sí? Sobre todo las personas que van a trabajar o que incluso están buscando trabajo. La mayoría de las personas, increíblemente, reclutan o buscan trabajo en la tarde-noche, ¿sí? Es decir, cuando van saliendo, ¿sí? Entonces, tú a lo mejor te vas a encontrar que publicaste y luego de repente a lo mejor durante la noche, la madrugada, te empiezan a llegar mensajes, y cuando llegas al día siguiente en la mañana a la oficina, a lo mejor ya tienes por ahí algunos mensajes, ¿no? Y esto es porque, otra vez, si estamos reclutando puestos operativos, ¿sí? Entonces las personas a la hora en la cual tienen su celular en mano es en la mañana súper temprano, o sea, antes de que entren, si hay, por ejemplo, empleos o plantas que entran a las 6, a las 7, pues van en el autobús y van viendo sus redes sociales. Esa es la realidad, ¿sí? A la hora de la comida, que más o menos, digamos, es de 12, 1 del día aproximadamente, 2, entre en ese rango del horario de comida, y a la salida, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que darle también como un poco de variedad, ¿no? Y algo que, por ejemplo, a mí me pasaba es que, por ejemplo, a la hora de la comida, o sea, yo te puedo decir, por ejemplo, en mi equipo cuando reclutábamos,
lo que hicimos fue mover un poco el horario de comida, porque también las personas nos contactaban en su horario de comida, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros tuvimos que recorrer nuestro horario de comida, por decirte, a las 3 de la tarde, porque si nosotros nos íbamos, o sea, por decir, de 1 a 2, o sea, era como, a veces ya perdías también al candidato, porque si no le contestas en ese momento, a lo mejor ya no vuelve a ver su celular hasta la noche o incluso hasta el día siguiente, y entonces tiempo también que estás por ahí perdiendo, ¿no? Y el tiempo, pues es lo que a veces queremos ganarle, ¿no? Un poquito de tiempo. Y bueno, entonces, con estos tips que te estoy dando, yo espero de verdad que estés súper feliz, así como el chico de la pantalla, que puedas conseguir a tus candidatos lo más pronto posible y que puedas, obviamente, llenar tu empresa y tus vacantes que tienes por ahí, ¿no? Y te quiero agradecer, obviamente, por este tiempo, por este momento que te tomaste para poder escuchar nuestra charla y, pues bueno, estamos en Entrenamientos con Valor, estamos a tus órdenes para, como nos dijo Ciro al principio, poderte ayudar a incrementar la productividad de tu capital humano. Muy bien, Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación, por su tiempo y están invitadísimos. Les vamos a mandar información del siguiente microtaller que tengamos para que estemos ahí más pendientes con este tipo de temas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.